Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, en emisión directa desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio. Hay personas que llegan a la música desde un escenario, desde una oficina o desde un estudio de grabación, y luego están quienes llegan desde la vida. Nuestra invitada de hoy pertenece a esa estirpe de gente que ha construido su relación con la cultura desde la curiosidad, la resistencia y la necesidad casi física de contar historias. Ha vivido muchas vidas dentro de una sola: la radio libre, el periodismo precario, la militancia cultural, la literatura, la memoria del pueblo saharaui y siempre, atravesándolo todo, las canciones. Porque antes de escribir sobre músicos, fue una de esas personas que entendió que la música podía salvarte, acompañarte y explicarte el mundo. Desde los barrios del sur de Madrid hasta los campamentos de Tinduf, desde George Harrison hasta Adolfo Rodríguez, su obra habla siempre de lo mismo: identidad, memoria, dignidad y emoción. Y quizá por eso sus libros no parecen biografías convencionales. Hoy vamos a hablar de radio, de literatura, de compromiso, de oficio, pero sobre todo vamos a hablar de cómo la música termina formando parte de quienes somos. Un placer, pues, recibir por fin en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical a la palabra y el testimonio de Concha Moya. Bienvenida, Concha. Hola, buenos días y ojo, me he emocionado, ¿eh? Qué bonito. Bueno, cuando se escribe con el corazón ya sabes que Sí. y bueno, ya sabes que hacía mucho tiempo que quería este encuentro. Te agradezco mucho, que sé que has hecho un esfuerzo, que te has pedido un día libre, lo cual te lo agradezco muchísimo. Así que nada, te mereces esto y más. Pues nada, vamos a arrancar. Ya sabes que esto es hacer un poco un recorrido en la experiencia, la vida personal de los invitados, ¿vale? Y asociado, pues por supuesto, a la música, ¿no? Bueno, creciste entre Vallecas y Alcorcón en los años 70 y 80. ¿Qué recuerdos emocionales tienes de aquella época asociados a la música? Bueno, de música me recuerdo, como has hablado un poco de la curiosidad, siempre he sido muy curiosa y de apuntar cosas. Y tengo una imagen, por ejemplo, en casa de mi abuela. Mi abuela vivía en las casas bajas de Palomeras. Se vinieron en los años 50 porque se quedó viuda, en una situación muy precaria, y levantaron, pues como hacían, ¿no? Levantaban una casita y luego eso ya, pues bueno, se hacían las escrituras con los años. Y íbamos todos, bueno, yo allí viví con ella 2 años, con mis padres, y luego pues la íbamos a ver todos los fines de semana prácticamente. Y recuerdo ser los años 80 y veíamos Aplauso ahí con ella. Mi abuela, que yo no, porque ella era coplera, claro. Ella era de Imperio Argentina, le gustaba mucho. Pero bueno, nos dejaba verlo, ¿no? Era porque, quiero decir, nos dejaba, pues yo me acuerdo que salía aquí y me daba miedo. O una que era Lene Lovitch, que y yo lo veía y decía, uy, pero ella estaba allí con nosotros y muy bien. Y recuerdo una imagen de la canción Santa Lucía de Miguel Ríos, de encantarme. Entonces, claro, no teníamos nada donde buscar y yo apuntarme ahí lo que podía de la letra, pero era pequeña, ¿eh? Sí, sí. Y entonces ahí empezaba un poco eso, lo de apuntar todo, para luego escribir o para... Y bueno, yo en ese momento, pues cuando ya era un poquito más mayor, me gustaba por lo típico, ¿no? Éramos la Super Pop, Spandau Ballet, todo eso. Pero luego nosotras, te comentaba de una amiga mía que es la escritora Pilar Adón, que fuimos las dos un poco las que nos buscamos las dos juntas música, y yo no vengo de hermanos mayores que me han enseñado. Mis padres les gustaba pues la música, pero ni siquiera de los 60 pop. Mi padre tenía Diango, Los Chunguitos, y nosotros lo odiábamos. Los viajes en coche. Luego lo escuchas Los Chunguitos y dices, pues tienen su punto, sí, ¿no? Claro. Pero entonces nos horrorizaba. Y yo fue eso con mi amiga Pilar, de empezar a ir un poquito más allá. No es por despreciar la otra música, pero pues empezar a descubrir a los Smith, a los Who, y las dos pues eso, íbamos ahí a buscar discos Beethoven, que era ahí en Alcorcón, La Hora del Recreo, porque el resto de amigas nuestras eso no lo veían, pero nosotras sí. Y fuimos las dos las que nos apoyamos en avanzar en música. Bueno, y hablas mucho que la educación emocional que te dio también la radio y la televisión, ¿no? Lo importante que... Y eso fue mi madre. Sí. Porque mi padre estaba todo el día trabajando y mi madre en casa, pues era ama de casa, pero todo el día con la radio puesta. Que eso, mis padres dejaron de estudiar muy pequeños para ponerse a trabajar, pero ellos tienen un nivel de conversación y de saber cosas, y ha sido la radio, y leer periódicos también. Los periódicos también estaban en casa. Sí. ¿Y cuándo descubres que escribir no era solo una afición, sino una necesidad?
Pues también empiezo, lo que te digo, pronto apuntando cosas. También me recuerdo, nos compraron un Quijote para niños, que era la época de los dibujos animados del Quijote, y de hacerme yo resúmenes y reescribir cosas. Y como más fue sobre todo a partir de la radio, cuando lleguemos a... porque yo me dedicaba a hacer cartas para mis amigos. Entonces empezaba a ver internet, pero hacía cartas para pasárselas, a cada uno le daba, cuando hacíamos una fiesta o lo que fuera, contándolo. Y ha sido una manera de recordar luego todos la historia de la radio un poco por mis cartas. Ahí es cuando yo veo que la escritora es memoria también y me empieza a gustar más. Y me dicen, oye, pues lo haces bien. Ay, pues, y me empiezo yo a creer un poco, pues lo puedo escribir. Sí. ¿Y qué tenía la radio que te fascinaba tanto? Pues lo primero es eso, a partir de escucharlo tanto en casa, entonces no sabíamos cómo eran los locutores. O sea, yo la anécdota de ver a Andrés Averasturi un día en la tele, muchísimos años después, y decir, uy, no nos pegaba que era así, ¿no? Mi madre y yo, por ejemplo, viéndolo, porque no sabíamos. Era cuando escuchábamos también a Sardá en la radio, cuando el señor Casamayor, que no se sabía que era él, y mi madre me decía, yo creo que es él. O sea, cuando la radio era mágica, porque no veías nada, no veías a los... Bueno, había locutores que sí, ¿no? Pero... Y entonces te empiezas ahí a desarrollar como un... Y además que ves que puedes estar haciendo otras cosas, que te acompaña un montón por la noche. Me gustaba muchísimo. Empiezo con la radio musical, con Radio 3, con Vicente Cajiao, que me encantaba, con una libreta apuntando, que decía cosas que se me escapaban y yo ponía lo que podía. Con el búho de Paco Pérez Brián, que me moría de las risas. O sea, eso era... Entonces ahí empiezo ya a decir cómo me gusta, pero realmente pensar que yo puedo hacer radio... Pues viene en la facultad, que me meto a hacer imagen y sonido, porque ahí es donde estaban los talleres de radio. Sí, eso, destacas, ¿no? Lo de los talleres de radio como un lugar para iniciático. Aprender, claro, ¿no? porque yo decía, yo tengo que aprender, yo no sé cómo hablar, porque a mí me da mucha vergüenza hablar y escribir, ¿vale? Pero ¿cómo se escribe para radio? Y entonces, quizá hubiera tirado más para periodismo, pero como me dijeron que entonces era así, los talleres de radio estaban en imagen, que dabas talleres los 2 últimos años, y era una caca, en realidad. Pero dije, pues venga, imagen. Y bueno, luego sí es cierto que los talleres los disfruté muchísimo. ¿Y qué recuerdas de aquel Madrid de radios libres, de maquetas, de fanzines? Bueno, pues de movernos sin dinero, porque ya llega un momento que todavía no se empezó a trabajar, pero tus padres tampoco te pueden dar gran cosa ya, y como podíamos. Y la radio pues fue a partir de amigos, porque ya estaba primero en un curso de radio del IMEFE, en Mentilla, la escuela de radio que se montaba entonces, que eso desapareció, pero estaba muy bien. Y hacíamos una programación tal cual, te daban un mes de clase, digamos, teórico, y ya empezabas a hacer radio realmente. Teníamos una programación y además nos lo tomamos muy en serio y teníamos ahí los profesores que nos daban caña, no se podía parar, eso era como tomártelo como profesional. Y entonces, a partir de ahí, mis amistades, aparte de las del cole, pero ya las nuevas, vienen todas de la radio, y todo lo que nos movíamos a conciertos, a todo, venía todo de ahí. Y pues eso, pues irnos a ver mucha música. Yo entonces seguía mucho también música étnica, que me iba con mis amigos, ir a ver películas. Pero bueno, ya te digo, siempre muy precario todo. Pero te decides a fundar vuestra propia radio, que es Radio Resistencia. Radio Resistencia. Bueno, yo ahí realmente me meto en el primer mes de vida, desde el principio, y a mí me invitan a estar, porque es un núcleo de gente de CGT, de Telefónica, que CGT en aquel momento, no sé cómo estar ahora, pero llegan a ser con el tiempo llegan a ser la primera fuerza sindical, que aquello, claro, horrorizó a la empresa, y ahí pasaron cosas. Pero tenían la idea de montar una radio libre, y entonces es pues eso, con emisor, con antena, había que subirse y montar la antena. Había un tío en Madrid que era el que ponía todos los emisores, que yo no recuerdo el nombre, pero era el que había que llamarle a él. y era un dineral, entonces todo pues a base de 2 años haciendo fiestas, nos íbamos a hacer de todo. Ahí también en casas ocupadas, que todo eso era para mí como ¡guau! Bueno, más que casas ocupadas eran centros sociales, sí, ahí no eran casas de gente, y hacer muchísimas cosas para conseguir dinero. Y eso fue como una maravilla. Un acto político y romántico, claro, ¿no? Sí, para tener... Bueno, entonces eres, pues no sé si radical, no, pero quieres eso, pues tomar tú también, como no nos hacían caso en ningún lado, pues dices, pues yo también tengo derecho a poder hablar en un micro.
Y además eso, utilizar espacios. Por ejemplo, recuerdo una cosa que hicimos en La Nevera, que era un centro social gigante. Sí, me acuerdo, qué bueno. Y montamos ahí un concierto con Narco. Es que yo ahora lo pienso y digo, que éramos unos pardillos. Y Narco era ya un grupo... Y bueno, no ganamos nada porque fue todo el dinero en pagar a Narco. Pero montamos una fiesta, vino gente y éramos nosotros, una paliza a trabajar y a estar haciendo todo. Pero era una maravilla, o sea, precioso. ¿Y qué se ha perdido de aquella manera artesanal y comunitaria de comunicar? Hombre, ya es diferente. Yo ahora pienso, si hubiéramos tenido nosotros también internet, pero a mí me parece también genial, ¿eh? El tema de hacer radio montada a través de internet y todo eso. Pero claro, es distinto. Ahora lo que te digo, entonces era eso, conseguir una cantidad de dinero que era enorme, que eso ahora no es así. Entonces supongo que nos lo tomábamos todavía mucho más en serio, pensando en que ahí habíamos dejado una pasta, ¿no? Y teníamos nosotros por lo menos muchísima unidad. Éramos muchos. Ahora puedes hacerlo más solo, entonces no se podía hacer solo. Una persona sola no se podía montar nada. Y ahora es cierto que con internet, pues a lo mejor 2 personas se montan un programa guapo, ¿no? O incluso casi una emisora. Quizá ese espíritu comunitario de tanta gente, pues eso ahora no. Pero bueno, yo no quiero decir que entonces fuera mejor y ahora peor. Son circunstancias distintas. Y es muy interesante la posibilidad que da ahora internet también. Bueno, y en ese momento que arrancas llegas a hacer prácticas en Radio Nacional, en la Agencia EFE, en Intercontinental. ¿Por qué sentiste que no había para ti sitio en ese periodismo tradicional? Bueno, me rajé muy pronto, la verdad. Quizá no debía haber tirado la toalla tan pronto, o sí. Porque al final yo he podido hacer cosas. Hay un trabajo que no me gusta nada y es un esfuerzo hacerlo. Pero también he estado todos estos años sin el problema de decir estoy sin dinero, agobiada, ¿no? Entonces, yo ya vi eso muy precario. Pagaban muy mal en las emisoras grandes. Porque yo, claro, de prácticas te daba muy poco, pero preguntábamos y ya entonces era... Y yo qué sé. Y al final pensé también, una cosa que me gusta tantísimo, cuando luego es trabajo, se me va a estropear. Claro. Lo vi un poco así. Disfrutabas de esa vocación, claro, ¿no? Sobre todo, ¿no? O sea, en plan muy romántico, en la radio, es que es un poco como estamos ahora. A mí hacer lo que me da la gana me encanta. Aunque no llegues a ningún lado, pero dices, jolín, es que no me está mandando nadie. Tengo ese espíritu ahí. Y entonces... pues empecé un poco por probar a trabajar en otra cosa y al final la vida me llevó, ya conseguí un trabajo fijo en un sitio estable que estaba bien, pues ya me quedé ahí. Y lo que he hecho siempre es hacer otras cosas. La propia radio ya estaba trabajando en la Radio Libre, quiero decir, ya estaba trabajando de teleoperadora y tal. Y bueno, lo he ido compaginando. Es mucho esfuerzo porque, claro, y ahora ya, por ejemplo, que soy más mayor, me cuesta más, pero ha sido siempre tener como 2 vidas. Claro. ¿Y crees que, bueno, pues al final es una persona vocacional con el mundo de la radio, haces esas prácticas en sitios convencionales, pero de alguna manera dices, no, esto no va conmigo? ¿Crees que la propia cultura... La propia cultura en general se ha encargado de expulsar a gente de ese camino? Probablemente sí, claro, es que al final tienes que entrar a todos los trapos, es que es una empresa igual, por mucho que sea radio, y os pasará igual a los músicos, a todo, ¿no? Pues al final hay clarísimamente un tema de dinero, encima en los medios todo el rollo político a tope. Claro. Yo encima con mis ideales también eso era muy complicado, ¿sabes? Y claro, tienes que tragar y entonces es cierto, la gente que somos no nos adaptamos tanto, lo que sea, que podemos ser molestos, y yo tampoco es que sea de montar pollos y pero no, tengo un carácter que hay cosas que no trago, ¿no? Y entonces yo misma dije, pues mira, ¿para qué? Y dejas la radio casi y acoges la escritura como, ¿no? Sí. Como una forma de resistencia, ¿no? Sí, sí, y ahí igual ha sido también... Bueno, también primero... Y realmente yo me creo un poco lo de escribir, aparte de lo que hacía con mis amigos, cuando fui a los campamentos de refugiados saharauis, que ahí hice como un diario de viaje, que también primero lo pasé en fotocopias a amigos y todo, y luego me lo autoedité con el tiempo, y vi que además me servía también para contar realidades, por ejemplo la del Sáhara, que tuvimos la convicción de que se puede contar... Porque yo soy una persona política y no reniego de ello para nada, pero a veces entiendes que hay gente que no lo es tanto y puedes explicarle situaciones como la del Sáhara, que es una situación política a tope, no es una situación humanitaria, lo es al final por lo que deriva, ¿no? de lo que ha sucedido, pero es un tema político, aunque le quieran quitar el contenido, y dices, joder, que contándolo a lo mejor literariamente la gente lo puede entender mejor, gente que a lo mejor se retraería... pues así sí te escucha, y entendí que eso, que la escritura ahí podía ser una forma muy interesante también, eso de difundir muchas cosas, ¿no?
Estás hablando de eso, de un viaje, ¿no?, a Tinduf en el 2000, en el año 2000. Que te marca absolutamente, ¿no? ¿Qué viste allí que ya no pudiste olvidar? Es que te llega desde el primer momento, o sea, es todo, de decir, porque ahora los campamentos han cambiado mucho, pero entonces vivían todavía en jaimas y nosotros estábamos medio sin lavarnos porque nos daba mucho apuro, les llevaban el agua en cubas, entonces no había electricidad, no había tiendas, estaban las entonces estás asado de calor, fuimos en abril, pero es como el julio más horrible de aquí, eso abril. Y sin embargo es que estás encima, dices, es un viaje muy duro, pero te lo pasas súper bien, porque los saharauis son, vamos, te lo hacen súper agradable, súper divertido, muy alegres, y te cuentan, encima saben contarte muy bien lo que les sucede para que lo entiendas y para que te llegue, ¿no? Y desde el minuto uno que estás allí ya dices, yo soy de esta gente, te haces de ellos, y entonces pues te cambia todo, claro, sí. Y igual tienes gente que te habla, porque hay otra cosa igual, el español, ellos por mucho que se empeñan en mantenerlo, se está perdiendo, porque no hay ayuda de España encima. O sea, es que una metrópoli que ellos, en vez de considerar que es un idioma de imposición, lo quieren adoptar, porque además les vale para relacionarse con Latinoamérica, para que su causa llegue más lejos, y que España diga, pues no, es que no te voy a ayudar, el Cervantes pase de ellos y siga haciéndolo. Dices, no, este país hay muchas cosas, no lo entiendo. Entonces, aún así, pues tienes guías en español que te están ayudando para que la gente se pueda comunicar, pero entiendes que te puedes comunicar con alguien que no sabes una palabra de su idioma ni el del tuyo. Las madres de la casa, por ejemplo, solo con mirarte y una sonrisa. Y es que no, es verdad, o sea, no es que suena como muy romántico, pero es así, ¿no? Y entiendes también que a pesar de muchas diferencias culturales, al final los seres humanos somos lo mismo. Y eso es un aprendizaje... Y me imagino, bueno, que el compromiso sigue ahí, pero sigues haciendo cosas también y, bueno, encima es un momento más delicado porque hubo ese viraje, ¿no?, de la política del gobierno, ¿no?, de repente de apoyar tal. ¿Sigues ahí en...? Sí, ahora ya menos porque ya me he metido más al tema musical, pero por ejemplo ayer estuvimos haciendo una actividad con mujeres saharauis de poesía. Este año he empezado a hacer otras cositas, me llamaron para una mesa redonda y me voy soltando más porque también dice, explicar el tema delante de gente, lleva esa gente que sabe un montón pero bueno, me voy soltando porque yo llevo al final 25 años en la causa, al final te lo sabes, y lo entiendes, ¿sabes? Que también es entenderlo y lo vives, entonces sí que lo quiero seguir haciendo cosas. Sí. Bien. Bueno, dices que la música volvió a salvarte en 2012 viendo a los Who en los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, es que fue ¿Qué ocurrió ahí dentro? Pues no sé, porque yo eso con el activismo fueron como 12 años que yo no había otra cosa, era todo Sáhara y encantada, o sea, no reniego de ello, pero hasta dejé la música, dejé la literatura, dejé todo era Sáhara. Y activismo a tope de todo. También hacíamos noticias, montamos, que éramos dos, mi compañero y yo, haciendo noticias a tope del Sáhara, montamos temas literarios, nos autoeditamos libros, ayudamos a otros y tal. Pero llega 2012 y veo, también estábamos en Facebook comentando con gente y tal, veo lo de la inauguración y la clausura de Juegos Olímpicos, veo a los Who, que han sido para mí siempre. Y empecé a oír otra vez las canciones y dije, madre mía. Y pues eso, empezarme a juntar con gente también que le gustaba mucho la música de nuevo y empezar a ir a conciertos otra vez y a leer, porque en este tiempo, cuando yo lo dejo, digamos, no había tanta literatura musical ni nada, ¿no? Y empieza ya a salir ciertos libros, no tanto como ahora, pero primeros libros de música, tienes internet para buscar. Yo a los Smith no sabía nada, comprábamos los discos y lo que veía en alguna revista, y empiezo a enterarme de cosas. O anécdotas de 091, que es mi grupo español por excelencia, que no sabía nada de ellos, y empiezo a buscar en internet y a saber su historia, por ejemplo, ¿no? Qué bueno. Y digo, además es que hay un campo aquí para escribir, claro. Y hablas mucho siempre de compartir, ¿no? De compartir discos, de compartir gustos. De hecho, en las líneas que siempre pido para preparar estos, hablas de compartir discos y conciertos con tu amiga Pilar Andón en el instituto, ¿no? ¿Qué importancia tiene la amistad en la construcción de los gustos musicales? Yo creo que muchísima. Nosotros lo hicimos un poco raro, porque entonces dos chicas, pues eso, que te guste eso, los Who, ahora es mucho más normal, las chavalas se han incorporado muchísimo más, pero entonces era más raro, y encima que no íbamos con chicos de la mano, o sea, teníamos amigos, pero a nuestros amigos no les gustaba, éramos nosotras. Entonces, pero luego ya sí, ya con la radio, pues eso, ya somos un montón, y en la radio que te digo de música étnica, yo a partir de dos amigos míos
que les quiero, vamos, eso sí que han sido en ese aspecto mis hermanos mayores, digamos. Pues empiezo a descubrir música de todos los países, y compartiendo, y luego pues por ejemplo el tema este que te digo de que ve otra vez la música y tal, pues en Facebook, luego ya Twitter, y en Twitter hacemos un grupo de amigos donde pues a Luis Ronaldo, a Rafa Desperado, un montón de chicas también que les encanta, hacemos un grupo a partir de la música, o sea que y además yo siempre muy respetuoso, nunca he tenido amigos de estos de ay, que le gusta eso, ay, no sé qué, no, todo, a lo mejor no les gusta lo que a mí todo, pero todos muy respetuosos y enseñándonos cosas, y eso es una maravilla. ¿Y qué buscabas cuando empiezas a escribir sobre música? Pues eso me daba muchísimo respeto. O sea, me ha dado respeto siempre todo. El tema de considerarme escritora, que me decían, joder, del Sáhara, tal. Y cuando me lo decían, yo hacía así, me agachaba, me daba. Y la música, muchísimo respeto, porque me gusta tanto que yo decía, uff, y además, como tampoco, yo decía, no tengo formación tampoco, y yo sé, pero yo no soy una enciclopedia, yo digo, las cosas están en los libros, mi cabeza no es, y hablas con gente que se sabe todos los datos, ¿no? Empiezan ahí, todos lo saben, cuando Paul McCartney se le cayó el primer diente, yo qué sé, saben todo, y yo no. Y entonces para eso tenía mucho reparo, ¿no? Y lo que empecé a hacer, pues fueron como tres, es curioso, y lo subí en un blog como viajes musicales que hice Ramones, que fue escucharme toda la discografía desde el principio al final, que es lo que ha terminado ahora por no pasar. O sea, el tema de ahora con la Spotify, con no sé qué, con los CDs, con yo qué sé, pues ya no escuchamos los discos completos como antes. Antes te ponías el vinilo, le dabas la vuelta a la cara y te oías todo. Y empecé a hacer eso, a escuchar los discos completos, a buscar cosas sobre ellos y a escribir. Y entonces hice Ramones, hice Led Zeppelin, y hice luego Pink Floyd, que Pink Floyd me tiré un montón de meses porque yo era, wow, qué rollo Pink Floyd, eso es. Y fue meterme y decir, madre mía, qué maravilla. Entonces, pues juntarlo viendo las películas a mi bola. Y saqué ahí 3 que gustaron mucho en redes, vamos, esto fue en redes, y atreverme a hacer algo que ya te digo me daba mucho respeto. Y luego con un amigo que tiene muchísimo que ver con esto, que yo me he lanzado a escribir música, que es José Monge del Larsen. ¿Te acuerdas tú del grupo Larsen? Sí, claro, claro. Que han vuelto y ha salido, ha durado nada, ha habido ahí muy punk. Sí. Pues él, que es una persona con gustos, que bueno, le encanta el punk, pero es que le encanta la música clásica, Pink Floyd, todo, ¿no? Y cosas de ahora, y de decirme, pues muy bien, pues yo le pasaba cosas, porque venga, por ahí, muy bien. Y por él me animé, lo pongo en el libro de George Harrison, gracias a él me animé a escribir música. Sí. ¿Y qué descubriste de George Harrison durante el proceso de escribir? Bueno, pues todo, porque me leí todo, o sea, fue brutal. Yo es que es curioso. Inmersión absoluta, total, ¿no? Sí, yo cuando me meto en el libro vivo ahí un poco, me gusta mucho. Pues yo es que con lo de George había tenido la idea años atrás, como hacia 2009, de hacer algo. Yo empecé, bueno, 2009 no, porque la música empezó en el 12, sobre el 12, de empezar a hacer algo sobre él, porque siempre ha sido mi Beatle favorito y casi mi artista favorito. Me gustaba mucho por muchos motivos, no solo musicales, ¿no? Y empecé a buscar cosas, pero ni me vi capacitada, vamos, lo dejé. Y fue Ramiro Domínguez, mi editor de Siles, que es la primera persona que ha creído en mí para estar en una editorial, la primera y de momento la única. Y le agradezco muchísimo, porque es verdad que él... Y bueno, el tema de George fue una propuesta de él, ni siquiera fue un tema mío. Yo había escrito con Ramiro en Silex un libro de relatos sobre el pueblo saharaui, las cazadores del Éxodo, y fue el que me dijo, Cons, pues tengo una propuesta, ¿te gustaría escribir un libro sobre George Harrison? Me quedé tiesa. Y claro, primero me dio miedo y tal, y dije, pero claro, dices, ¿cómo voy a decir que no? O sea, menuda... Y nada, ahí me puse. Y me pilló la pandemia encima, que por un lado digo, qué pena, estábamos ahí en pandemia con esto tan bonito, pero por otro lado digo, qué bien, porque me salvó mucho de muchos momentos horribles, y encima tenía mucho tiempo, lo que no tengo ahora, y sí, como estábamos en casa. Y entonces pues leí muchísimo, busqué muchísimo, y pensé cómo podía hacerlo, y realmente en vez de biografía tal cual, porque había ya una biografía en español sobre George que está muy bien, pues dije, editada por Milenio, que la tenía, dije, pues voy a hacer otra cosa, se lo propuse a él,
y es como dos monográficos de lo que es la música de Beatles y de George. La de Beatles desde el punto de vista de él, de la historia y la música, y luego una parte final como de pequeños artículos porque es una persona que da muchísimo de sí. Cómo se metió en cine, la espiritualidad, la ropa, la velocidad con los coches, yo qué sé. Entonces son monográficos que te puedes leer por separado, y entonces bueno, pues así lo monté y quedó un libro que a mí me gustó. ¿Crees que George Harrison representa una forma distinta de entender el éxito y la creación? Sí, totalmente. Y por eso me gusta tanto, porque renegaba de muchas cosas que yo también. Bueno, a mi nivel, fíjate, pero quiero decir que el de la fama, a mí por ejemplo el fenómeno fan loco no me gusta nada. Y no me gusta que se considere a los músicos como superhéroes o cosas así. A mí me gusta ver la parte humana, son personas normales. Bueno, normales, es verdad que es una profesión especial, y que en unos años, en unas décadas, han sido eso, como dioses del Olimpo, claro. Pero luego rascas un poco y son personas con los mismos problemas vitales que cualquiera, ¿no? Y entonces él era una persona muy humana, muy, muy, muy humana, y muy contradictoria, que a mí eso me encanta, la gente contradictoria. A mí la gente de una pieza que siempre piensa igual y que tiene todo tan claro me asusta un poco. Y entonces él eso pues era... No sé, tiene un montón de cosas. Luego súper generoso, con los amigos, súper generoso y a veces tacaño. Vuelve la contradicción, sí. Pero luego lo daba todo de una manera que decías, madre mía. El tema de la amistad, que también para mí es súper importante en la vida, y para él era, vamos, lo llevaba... Sus amigos eran lo más, y yo creo que en parte es una teoría un poco loca, pero en parte su disgusto con los Beatles es que se rompe los amigos y ahí empieza ya cada uno a tirar por su... Y yo creo que él se siente ahí traicionado un poco en la amistad, y creo que su disgusto ya constante con los Beatles viene de ahí, es mi opinión. Y luego pues llevar la amistad al tema de Eric Clapton y Patty, ¿no? O sea, conseguir seguir siendo amigo del alma de Clapton y también de ella, pues dices, es que es un nivel superior de forma de ser, pero no porque seas un músico, sino porque es una persona fantástica. Totalmente. Sí. Bueno, después de George Harrison llega Adolfo Rodríguez, que además tenemos el inmenso honor que te ha venido a acompañar hoy al estudio Alfonso Santisteban. Adolfo. Muy buenas, chicos, esto es un privilegio para mí, así que seguir, que estoy encantado de oíros. Genial. Bueno, ¿cómo llega este señor, cómo llega Adolfo Rodríguez a tu vida? Pues muy loco también, porque tampoco es un proyecto mío, y es a través de Luis Martín, de Ronaldos, de amigo común. Están en una... lo resumo. Están en casa de Guzmán, porque está Javi Polo, también es amigo nuestro, el músico. Están preparando un homenaje para John Lennon. Entonces yo conozco a Javi por el tema de George, y yo voy a ir al homenaje. Y entonces pues se sucedió a lo largo de 2 homenajes con un año entre medias, ¿no? Porque ahí Luis sube a tocar y cantar una canción de Lennon, y ellos están también cantando. Entonces pues se va Luis allí a ensayar con ellos a casa de Guzmán, y Adolfo le comenta que querría escribir su vida, porque le ve con una grabadora a Luis, y dice, pues para grabarme yo ideas y tal. Y Luis, pues tal, va. Y luego al año vuelven otra vez, que yo vuelvo también al homenaje. En ese primer homenaje sé que está Luis, no sé nada de ellos, yo les veo, claro, Cano Rodrigo, Adolfo Guzmán, pero no sé nada. Y en el segundo año, el año siguiente, en octubre, vuelven a hacer otro homenaje a John Lennon, volvemos a ir, y date cuenta que son en pandemia, de estas cositas pequeñitas que se iban haciendo. El primero incluso estábamos con mascarilla, y el segundo puede ser que sí. Entonces Luis ya habían quedado, le preguntó qué tal, cómo llevaba el libro, que Adolfo le dijo que no había hecho nada, porque es normal, o sea, es como, yo no me puedo poner a cantar, pues ellos no escriben, si es que eso, hay gente que hace las dos cosas, pero que no. Entonces le dijo Luis, ya había leído mi libro de George, y le dijo, pues te voy a presentar a la persona que te va a escribir el libro. Ahí Luis me lo va contando, y yo no lo veía. Yo estaba intentando hacer una novela y yo no sabía. Digo, bueno, sí, los Crabs me suenan, pero ni siquiera sabía de los íberos. Y me dijo, escucha los íberos. Escuché los íberos. Digo, guau. Y es que lo grabaron en Londres en el 68. Digo, qué historia. Y entonces nos presenta, y estamos un momentito hablando, y le veo súper simpático, dicharachero, muy majo, y muy igual, no obsesionado con la música, sino ya le veo ahí obsesionado con la vida. Y digo, uy, eso está muy bien. Y quedamos unos días después, estuvimos hablando 6 horas, que fue una locura, en un café ahí en Malasaña, en Manuela.
Y empezó a contarme su vida y dije, esto es una maravilla a nivel narrativo. El Rocky, en el año 74 que hacen el Rocky Horror Show, Sí. que yo ni sabía que se había hecho en Madrid. Digo, pero bueno, con Franco, sí. Lo hicimos en una discoteca, no sé qué. Y el tema de los íberos, de grabar en Londres, la historia de los íberos, que es una pasada. Los cracks que se separan 4 veces. Y los follones que tuvieron, todo, a nivel vital, Suecia. Digo, madre mía, como yo soy narradora, dije, jolín, es un libro de música, pero es un libro de vida. Totalmente. Y entonces le dije que sí y empezamos. Y con vamos el libro. a ruborizarle un poco. ¿Qué te atrajo de él como personaje literario y humano? Pues mira, su amor por la vida, o sea, es tremendo. Y yo le digo, mi abuela era así. Era una persona vital que adoraba la vida. Mi abuela tuvo una vida terrible, pero es que adoraba la vida. Y entonces yo digo, claro, a ver, cada uno tiene sus circunstancias y su forma de ser, pero esa gente que por cualquier circunstancia, por difícil que sea, sigue para adelante y quiere disfrutar y sabe que está aquí y que hay que exprimirla, eso me encantó, ¿no? Y luego me gustó mucho que siendo un músico, al final que tiene una leyenda doble, ¿no? Y que ha hecho cosas muy importantes. Lo primero es la vida y no es tampoco obsesionado como George, también no son obsesionados con grabar y con que también es respetable, pero entiéndeme, que les gustan más cosas, que tienen además eso, una personalidad muy propia, muy no sé, le vi muy peculiar además. Entonces todo eso, lo que te digo, para el tema de escribir es muy chulo. Y a partir de ahí además pues había muchas historias del Madrid. Me cuenta la cantidad de clubs que había en los 60 en Madrid. Yo no tenía ni idea. Una burrada. Tocaban todas las noches. Era una profesión. Sí. Y había bandas y se peleaban. Y la ropa y no sé qué. Que a mí me encanta todo el tema de la ropa. La ropa me gusta mucho. Lo que se llamaba en los 80 tribus urbanas, entonces las pandillas, con todas las cosas terribles que tienen, pero a nivel, no sé cómo decirte, pop. Sí, a nivel pop, es una maravilla, pues ellos estaban en pandillas. Por ejemplo, una anécdota, yo había leído en tiempos, cuando abrió Nicolás Rey, el director Nicas. Sí, en Nicas. Y yo había leído la historia, a mí me encanta él por Al Este del Edén, todo. Y es que ellos estuvieron en Nicas tocando. Digo, ¿pero cómo? Claro, o sea, era todo como, qué maravilla. El Rocola era antes Piccadilly, no tenía ni idea. Ellos estuvieron en Piccadilly presentando ahí el single de Summertime Girl y tocando. Y dije, jolín, hay que contarlo. Qué maravilla. Sí. Bueno, ahora yo te voy a ruborizar yo a ti, que es que ya sabes que Por el Camino Púrpura para mí es de mis libros favoritos ever de música. Me encantó, lo he leído 2 veces, lo he releído para preparar esta reunión y esta entrevista, y bueno, que quiero que lo sepas, ya lo he dicho alguna vez, ya se lo dije a Adolfo aquí en persona, es uno de mis libros favoritos y creo que es un trabajo maravilloso, porque además no solamente es una biografía musical, ¿no? ¿Qué querías contar realmente? ¿Por qué nos has hecho ese match a todos los lectores con un libro tan especial? Pues es que me gusta, lo que te digo, la música me encanta, pero yo no me quiero quedar en la música, pues la música es más, y para mí la música es historia, la música es sociología, la música es 1000 cosas, es vida, ¿no? Y entonces, pues claro, quería contar la historia de una persona que son 60 años de carrera musical, 70 y tantos de vida, que es la generación de mis padres, algo más joven, que nace en una situación, un contexto con un padre anarcosindicalista, que ha estado en la guerra, los perdedores, contar la situación en Ventilla, en un barrio, que eso también es la historia de mi familia en Vallecas, es que es lo mismo, ¿no? Y contar eso, pues de paso he aprendido cosas del franquismo, porque igual en el colegio nunca llegábamos. La guerra civil nunca daba tiempo. Y entonces no sabíamos nada. Yo de lo que he ido leyendo, pero también es un tema que me agobia mucho, me duele. Entonces he intentado leer y a partir del libro de Adolfo, pues eso, saber las diferentes etapas, la economía, todo tiene que ver, cómo se meten aquí los americanos, que por un lado mal, pero por otro maravilloso para que nos traiga la música. O sea, todo tiene un sentido y todo tiene una explicación y por qué hacen ellos esa música. No es cualquier casualidad. Entonces me gusta analizarlo, me gusta entenderlo y sobre todo también eso, entender y ponerme en el lado de esas personas, saber por qué lo hicieron, por qué se toman decisiones a veces acertadas, a veces no, pero es por eso, porque somos personas, no son superhéroes, ni son reyes, ni son no sé qué, son personas y esa parte a mí me encanta. Ahora, Adolfo, te dejo que la ruborices tú. ¿Qué ha significado para ti por el Camino Púrpura? Bueno, pues verdaderamente ha sido muy buena, chicos.
una gran suerte entender que hay personas que, bueno, son capaces de conectar contigo dentro de lo que es la historia, de lo que se va a escribir, de lo que se trata. Y ella, bueno, como la estáis oyendo, de alguna manera creo que es una persona que está muy comprometida con el aspecto del arte, pero por supuesto también de la postura filosófica o existencial de la vida, ¿no? Ahí conectamos los dos tremendamente, como ella ha dicho. Y claro, ahí había unos puntos muy importantes. ¿Y cuál es el punto primero y principal? Bueno, la diferencia generacional que tenemos es tremenda y de alguna manera ella no tenía, como bien ha dicho, no tenía ni idea de lo que había existido ni en los 60 ni en los 70. Entonces, claro, entrar conmigo a hablar y quedarnos 6 horas ahí hablando y empezar ella a descubrir, madre mía, pero todo eso empezó a pasar ya en los 60. Pues claro, y además, claro, con la connotación de que ese es un punto de partida que, a diferencia de los 80 de cualquier otro momento, hay que contarlo como la plataforma absoluta, ¿me entiendes?, de cuando empieza el pop y el rock en este país. Como yo le llamo, fue la conquista del oeste. Y en la conquista del oeste, antes de eso, estaban los indios. ¿Entiendes? No había otra cosa, no existía otra cosa, ¿no? Cosa que, por ejemplo, bueno, se puede decir, bueno, hay épocas y momentos verdaderamente dentro de la historia de la música, y pues como mismamente ocurrió cuando yo me fui a Escandinavia, me vino Rodrigo a mí a buscar en el 85 por el motivo este tan grande que había surgido aquí, que era la movida madrileña. Quiero decir que hay diferentes etapas de la vida, ¿no? Pero claro, no se puede comparar eso con los comienzos de todo. Claro, ahí es algo que no hay ni que compararlo, ni decir ni mejor ni peor, simplemente con decir, vamos a ver, la gente de los 60, nosotros no tuvimos absolutamente nada de dónde partir. No, porque es que no teníamos ni instrumentos, que no había ni dinero, ni instrumentos, ni boutiques, ni moda, ni nada, se empezó a inventar todo, ¿no? Sí, entonces, claro, esto comparado ya después, con 20 años después, no tiene nada que ver, claro. Todo esto es lo que yo creo que a ella se apuntó un tanto ahí inmediato de decir, como bien he dicho, esto es una mina para poder escribir, aquí hay que escarbar bien porque esto es lo que es. Así que para mí ha sido un privilegio tener a Concha ahí al lado y que plasme de alguna manera todo lo que venimos diciendo de la historia del pop y del rock en España, claro. Qué bueno, pues nada, un lujo que este apunte de Adolfo, que corrobora todavía eso, pues que ese libro maravilloso, que es absolutamente recomendable y que espero que os siga dando muchas alegrías. Bueno, Concha, tú has vivido la música desde fuera de la industria oficial. ¿Eso te ha dado más libertad? Sí, a ver, yo no soy destroyer, no me gusta tampoco la polémica, y mis libros son, no te voy a decir suaves, pero no me gusta, te enteras de cosas que podrías sacar y que fuera, pero eso a mí no me gusta. Pero yo lo que te he dicho, hay cosas por las que no quiero pasar y que no quiero tal. Entonces sí, yo puedo, partiendo de que es un libro, los que hago bastante largos, Ramiro en ese aspecto es un encanto, pero en otras editoriales probablemente me dirían, eso tan largo, no lo quiero, o no quiero que te metas en no sé qué. Entonces, ahí también me pasa lo que te decía antes, se acabaría la gracia. Si me obligan a cómo tengo que hacerlo, a un tamaño. Entonces, como no vivo de esto, me lo puedo permitir, pues lo hago como me apetece. Y eso es para mí un lujo. Ya lo has dicho antes, que a ti lo que te gusta hacer es las cosas que te apetecen. Exacto. Ya hago bastante lo que no me apetece. Entonces esto... Bueno, ¿qué opinas de cómo se consume la música hoy, por ejemplo? Pues es lo que te digo, yo tampoco quiero ser de lo de antes mejor, pero ya empezamos a tener una edad que ya dices, lo que no me gusta nada, y eso sí que lo critico, toda la forma que están montados los conciertos ahora, me parece un horror. O sea, yo, por ejemplo, me hubiera encantado ir a ver a Eric Clapton, a Paul McCartney cuando vino, y es que ni lo intenté. O sea, eso de tener que estar ahí, que son los juegos del hambre para conseguir la entrada, los precios, luego eso, invitando a influencers de que no tienen ni idea de dónde van. O sea, eso me parece horroroso, me tira para atrás. Entonces, esa parte sí que me parece un horror, lo critico. Y nos hemos quedado pues a ir a conciertos pequeños y me voy a perder a ver
mucha gente que me encantaría y probablemente Clapton no vuelva, pero bueno, eso después me da igual. del pobre también. Bueno, encima lo del disco, es que luego eso, otra cosa, la falta de respeto de la gente hablando por encima de los músicos. Pero bueno, o sea, iros a la calle, callaros. Puedes decir, ay, cómo mola, alguna cosa siempre, pero no hablando conversaciones completas. Yo fui al Mad Cool la única vez que el primer año porque estaban los Who y ya dije, o voy, porque es que gente de espaldas directamente hablando, gritando, encima no estaba muy alto, que dices, bueno, los Who, que no se oía mucho a los Who, ahí en ese horror, bueno. Y claro, son cosas que dices, eso es una vergüenza. Entonces, cada uno puede tomarse la música como quiera, pero hay que respetar al músico y hay que respetar al resto del público. Que en general tenemos el respeto justo tirando a poco. Eso sí que para mí es lo horrible. Lo demás, que cada uno consuma como quiera. Y sí que es cierto, pues eso, con las plataformas, con Spotify hemos dejado de escuchar los discos completos. Una canción enseguida ya cambiamos. Esa parte que es un poco igual, todo lo que es ahora 3 líneas ya nos cuesta leerlas. Esa parte nos está cambiando el cerebro y es malo. Pero por lo demás me parece bien que cada uno consuma como quiera. Y de las cosas nuevas, hay cosas que están muy bien. Yo no estoy muy atenta a lo último, pero porque no me da tiempo ya. Porque hay mucho que mirar atrás, cosa, ¿no? Atrás y casi ni atrás. Es que no me da tiempo. No sé. Pero hay cosas muy interesantes ahora, por supuesto que sí. ¿Y sigue habiendo espacio para la emoción, la pausa y la escucha profunda? Yo creo que la tenemos que buscar nosotros, reflexionar, que es una cosa que estoy haciendo, porque también soy de carrera, de no parar, y coger y decir, venga, y si es un día que es eso, lo voy a dedicar a estar en la cama, que no lo hago, pero bueno, relajada, a lo mejor escuchando un disco, pues a por ello. Pero creo que tiene que venir de nosotros, porque todo lo del exterior lo que nos lleva es a ir como pollo sin cabeza, a no pensar, que eso es una forma de no pensar, y a consumir. Y es verdad, lo del consumir es brutal. Entonces tiene que venir esa pequeña revolución, tenemos que hacerla cada uno nosotros. Qué bueno. ¿Proyectos confesables a corto plazo? Sí, pues nunca cuento nada de lo que hago, pero esta vez sí, lo estoy contando a todo el mundo y ya se ha puesto en redes, así que pues estoy con otra biografía musical y en este caso es del cantante de 091, de Pitos, bueno. que estuvo hace poco aquí. Sí, qué bueno. Ha sido también los 3 libros musicales van a ser, que son para mí vitales ahora mismo, porque me han dado muchísimo, pues son encargos, es súper curioso, no son cosas mías, y esto nos lo propusieron en Granada cuando fuimos a presentar El Camino Púrpura. Nico, que es el cantante de El Hombre Garabato, que es el grupo que va con José Antonio cuando va en solitario, ellos tienen su carrera y luego van con José Antonio, que es una persona maravillosa, y le encantó el libro de George, vino a la presentación con sus hijos y entonces me lo propuso y también dije, ¿cómo digo que no? Bueno, qué guay, ¿no? Me parece, joder, que ya vas a tener un trío ahí de a George, Adolfo y a porque él. Claro, José Antonio significa TNT y 091, que son 2 pedazos de bandas. TNT además me gusta, me apetece mucho hacer también de punk, que yo para eso me gusta mucho también y creo que puedes. Además una vida también muy parecida a Adolfo. Se considera un trabajador de la música, la ha pasado fatal. 091, sabes la historia tan dura que ahora mismo están arriba y se lo merecen como... Entonces todo eso también tiene muchas cosas narrativas muy bonitas, así que... Qué bien. Bueno, para terminar, después de todo el camino púrpura y no púrpura recorrido, ¿qué significa para ti hoy la palabra canción? Canción, pues un lugar donde vivir, en algunas es un lugar para quedarse. Y había alguien que lo decía, he aprendido más en 3 minutos de canción que en todo un año de escuela, no sé quién es. Y a veces es verdad. Aprendes de vida, culturalmente también, de postura ante el mundo y de cómo tienes que ser. Y es una enseñanza maravillosa. Genial. Pues no pares de crear, Concha, que aquí tus fans esperamos ansiosos nuevas entregas, ¿vale? Nada, muchísimas gracias, un placerazo de verdad. Muchísimas gracias, Adolfo. Mandamos un abrazo enorme a Luis Ronaldo, que me hubiese encantado que estuviese aquí. Y nada, un auténtico placer. Y muchísimas gracias. Nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante con Sandra Pérez a los mandos técnicos y nos vamos con Contigo de Niña Polaca. Adiós. He escrito mi última canción o puede que esta sea la primera. ¿Cómo ha sido eso?
la primavera que ha sentado como agua fresca a esta ciudad cualquiera que ahora huele a azahar y a azucenas. Sabe a viento y vino blanco y tú quizás no lo has notado, pero todo este tiempo no ha habido en el mundo entero tipo más afortunado, igual con más pasta en el banco, pero si atiende